destruidos junto con el príncipe del pacto. Y después del pacto con él, engañará y subirá y saldrá vencedor con poca gente. Estando la provincia en paz y en abundancia, entrará y hará lo que no hicieron sus padres, ni los padres de sus padres: botín, despojos y riquezas repartirá a sus soldados, y contra las fortalezas formará sus designios, y esto por un tiempo. Tomen sus asientos, por favor, si es tan amable, hermano. Llevando la secuencia de los estudios que hemos venido desarrollando acerca de las guerras que habían tenido un crecimiento a pesar de los muchos reyes que sucedían tanto al reinado del norte, Asiria, y tanto al reinado del sur, que era Egipto. Parece ser que las guerras era algo de nunca acabar. Pero lo tremendo de estos aspectos que hemos venido nosotros incluyendo y explicando a la vez, es que parece ser que va en un avance, en una secuencia. Y lo interesante de todo esto es que las profecías que habían sido escritas acerca de estos dos reinos, el reino de Asiria y el reino de Egipto, se habían cumplido al pie de la letra. La semana anterior veíamos cómo rápidamente había habido un sucesor del rey que había muerto, hermanos, en el norte. Estamos hablando entonces, diciéndolo literalmente, que ya había sido sustituido Antíoco el Grande. Y decíamos que su hijo, Seleuco Filopatoro, fue el que lo sustituyó. Cuando éste sustituye a su padre, su reinado habría de ser uno de los más esforzados, tomando en cuenta las características de cómo tomó el reinado que su padre había dejado. Su padre había dejado endeudado prácticamente. Las arcas de las finanzas estaban totalmente vacías. El contexto mismo histórico explica porque el mismo Antíoco el Grande prácticamente se había metido en una deuda externa con el gobierno romano. Y parece ser que para poder saldar la deuda con el gobierno romano, que no era poco, se necesitaba al menos el poder implementar metodologías de impuestos, y estos al crecer habrían de ayudar para poder sostener o acuñar lo que era esa deuda, no cancelarlo, porque como todo prestamista, Roma, ellos pedían intereses. Muchas veces los intereses eran pagados, como la historia lo narra, con las cosechas, o los intereses eran pagados probablemente, como en esa época era algo muy natural, el tener como esclavas a muchas personas. Entonces bien podrían pagar los intereses con personas esclavas. Es decir, diciendo, no puedo pagarte con dinero, pero puedo pagarte con elemento humano. Por eso es que cuando Seleuco toma posesión del reino, no era fácil sacarlo adelante. Lo que hizo entonces, ingeniosamente, fue comenzar a implementar lo que era la recaudación de impuestos. A esto se le llama el hacer diezmador a un pueblo. Cuando comenzó a implementarlo, parece ser que le comenzó a dar mucha efectividad.
Pero lo tremendo de esto es que a pesar de que él comenzó a implementarlo, lo hizo en diferentes puntos de su ciudad donde él estaba rigiendo en ese instante, que era la ciudad del norte, Asiria. Puso impuestos en los caminos, es decir, cobradores de impuestos. Puso cobradores de impuestos en la ciudad. Puso cobradores de impuestos en lugares bastante estratégicos o claves, en donde nadie pudiera escaparse el ser diezmador o aportador para el gobierno del norte, el gobierno de Asiria. Todo esto nosotros lo aplicábamos en un aspecto espiritual, porque si esta persona tenía el mismo carácter de su padre, lo que estamos mencionando entonces que era un opresor, porque cuando un pueblo, una nación se le exprime, prácticamente está esclavizada. Imagínense, algunos cuantos en este reino bien podían pagar los tributos o podían ser diezmadores, el pagar sus impuestos. Pero como no todos pueden hacerlo, entonces hubieron personas muy pobres que se sentían tan oprimidas, que quizás llegaron a ser muy abiertas y sinceras y a decirle al mismo Seleuco: no podemos pagar, entonces denme a sus hijos como esclavos. Esto fue lo que hizo Faraón. Si usted se recuerda, la historia se repite, tocando esto como una reseña de lo que ya vimos, cuando llegaron los 7 años de abundancia y 7 años de sequía, es decir, hubo hambruna. Pero ya a través de la misma sabiduría que Dios le había dado a José, ya el mismo Faraón lo había puesto como segundo en su reinado, lo constituyó como un gobernador de Egipto. Y con su misma sabiduría, José, como Dios ya le había adelantado lo que habría de suceder, el sueño de las 7 vacas gordas, el sueño de las 7 vacas flacas. Las 7 vacas flacas absorbían, despedazaban las 7 vacas gordas. Está dando a entender 7 años, repito, de abundancia y 7 años de escasez. Entonces, cuando llegó el periodo y pasa la abundancia a la sequía, a la hambruna, lo que sucedió es que muchas personas comenzaron a comprar granos básicos, comenzaron a comprar trigo y tenían todo lo suficiente. Pero como eran 7 años totalmente de sequía y de hambruna en toda la tierra del Medio Oriente, cuando se les terminó el dinero, ya no tenían con qué pagar. Pero el mismo Faraón había instruido a José que si no tenían con qué pagar, ya no había dinero, entonces que ellos diesen sus reses, es decir, sus vacas, sus camellos. En esa época en el Medio Oriente las riquezas prácticamente no es como lo que nosotros vemos hoy, el petróleo, el oro, son las riquezas del presente. Pero las riquezas de esa época eran los camellos, los caballos, las ovejas, las cabras. Entonces, si una persona tenía 20 cabras, tenía que dar las 20 cabras. Si alguien tenía 20 camellos, tenía que dar los 20 camellos. Si alguien decía: no, me voy a abstener yo de dar mis animales, mis reses, entonces muérete de hambre. A tal grado entonces que las personas en esa época se quedaron sin sus reses. Muchos ya no tenían ni vacas, ni bueyes, ni ovejas. Entonces, cuando venían a pedir granos básicos, entonces tienes casa propia, entonces dame tu casa, tus escrituras a cambio del trigo, a cambio del grano. Cuando ya no tenían casa, entonces ¿qué tenían que hacer? Esa fue la última instancia a la cual recurrieron ellos. ¿Qué dirá usted? Entonces te vamos a dar granos básicos para que siembres, y cuando haya cosecha vas a tener que dar una parte de lo que te hemos dado. Es decir, tus labores, tus trabajos que tú vas a hacer, somos nosotros quienes te vamos a costear todo, la semilla y todo. Pero cuando ya salga la cosecha, una parte va a ser para Faraón. Mire, hermano, cuando una persona está en esa postura, está siendo oprimida. Y la realidad es que cuando uno ve esto,